Hola a todos, mi nombre es Mauricio Iregui, yo trabajo en la Dirección de Desarrollo Territorial del DNP. Hoy les vengo a hablar sobre la categoría de gastos de inversión en el Formulario Único Territorial. Esta categoría es una de las categorías más importantes del formulario, puesto que es donde se reporta todas las acciones de ejecución de inversión que hacen las entidades territoriales. Vamos a empezar con un contexto sobre la importancia de la inversión pública, tanto nacional como territorial. Después vamos a entrar a ver la categoría y como tal a resolver algunas inquietudes que se han presentado en las entidades territoriales. La inversión territorial es muy importante en las finanzas públicas, dado que con estos recursos se hacen ejecuciones en sectores importantes como son educación, salud, agua, propósito y otros sectores de competencia de las entidades. Como vemos en el gráfico, la inversión tanto del gobierno nacional como territorial ha aumentado en la última década a unas tasas de crecimiento importantes. Para el 2013, el 61% de la inversión territorial la hacen las alcaldías y las administraciones departamentales. Esto llegó aproximadamente a ser 65 billones, lo que representa el 61% de la inversión pública nacional. Por lo tanto, es importante que el gobierno nacional y en cabeza del DNP el tema de inversión, darle apoyo a todas las entidades para que ejecuten estos recursos de forma adecuada. Como vemos en esta diapositiva, el mapa nos ilustra que las entidades que hacen una mayor inversión se encuentran en Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca y Cundinamarca. Estas concentran el 40% de la inversión, para este caso en la vigencia 2013. En los colores más claritos vemos las entidades, el agregado departamental que hacen menores inversiones. Sin embargo, cuando uno hace el ejercicio en términos per cápita, ya no es Antioquia ni Bogotá las que hacen las mayores inversiones, sino que encontramos departamentos como Casanare, Arauca, Bichada, que pues al tener menos población y un importante monto de recursos, pues en términos per cápita es mayor la ejecución. Ahora bien, en la categoría de inversión del Formulario Único Territorial, tenemos que verla en dos momentos. Como se presenta en el slide, hay una categoría especial para la inversión total, pero no se incluye la fuente de financiación del Sistema General de Regalías. Por eso lo vemos FUT, categoría de inversión más SG de gastos, en donde las entidades tienen que reportar todas las inversiones que hacen con cargo al nuevo Sistema General de Regalías. Para poder sacar la inversión territorial del total, tenemos que sumar esta categoría de inversión más la del Sistema General de Regalías. Por su parte, en la categoría de gastos de inversión tenemos unos especie de anexos que se reportan en otras categorías del FUT. Algunos ejemplos son la categoría FUT Víctimas 1, que desagrega un poco la inversión en esta población que se reporta en la categoría grande de inversión. Lo mismo la categoría de resguardos indígenas, en donde se particulariza cuánto es la inversión que hace la entidad territorial en atender esta población, y así como el Fondo Local de Salud. Entonces, esta diapositiva es importante porque las entidades tienen que tener claro que en la categoría de inversión que vemos en azul aquí grande, no se debe reportar la ejecución del Sistema General de Regalías. La ejecución
de los recursos del Sistema General de Regalías se debe reportar en la categoría SGR gastos. No obstante, en la categoría Food Inversión tenemos que reportar los datos del anterior sistema de regalías, que deben seguir siendo consignados y ejecutados por algunas entidades que tienen todavía unos excedentes. La estructura de la categoría de gastos de inversión, en sus conceptos encontramos todos los sectores de inversión que tienen las entidades territoriales conforme a sus competencias, a lo definido en el artículo 76 de la ley 715 del 2001. Entonces aquí encontramos todos los sectores como son educación, salud, agua potable y saneamiento básico, deporte, cultura, vivienda, agropecuario y otros sectores en donde invierten las entidades territoriales. Las variables de esta categoría son las fuentes de financiación, que ahora las vamos a ver, pero pues las más importantes son el Sistema General de Participaciones, las regalías, los ingresos propios de las entidades y otras que se deben registrar de acuerdo a unos momentos presupuestales. Entonces hay un momento inicial que es cuando se reporta lo aprobado por el Consejo y las asambleas departamentales, el presupuesto aprobado. Luego encontramos uno definitivo donde se hacen algunos ajustes a este presupuesto. Luego están los compromisos donde ya están los certificados de disponibilidad presupuestal y los registros presupuestales, las obligaciones cuando ya la entidad territorial recibió el bien y servicio de satisfacción y finalmente los pagos. Todo esto lo reportamos en la categoría de inversión, que tiene ya desagregando los sectores, tiene aproximadamente 700 conceptos y es una de las más grandes dentro del formulario territorial. En las fuentes de financiación, como les venía diciendo, la más importante por el monto en todas las entidades es el Sistema General de Participaciones, que lo reciben municipios y departamentos. También encontramos los ingresos propios, que en ciudades grandes como Bogotá, Medellín, Cali, es su principal fuente de financiación y son principalmente impuestos que son de libre destinación o que tienen una destinación específica. Otra fuente es las regalías, pero como les contaba, no las del Sistema General de Regalías, sino las del anterior sistema. También tenemos crédito interno y externo. Las entidades pueden endeudarse para poder cumplir con sus competencias y hacer inversiones en sectores sociales. Hay cofinanciaciones tanto de la nación como del departamento y de otras entidades que pues se deben registrar en esta categoría de gastos de inversión. Por su parte tenemos otras fuentes como desahorros del FOMPET, coljuegos que son específicas, coljuegos y rentas cedidas que son específicas para el sector salud, y finalmente pues hay otras transferencias y fuentes de financiación. Ya entrando al detalle de cuáles son los nuevos conceptos que se registraron en la categoría para la vigencia 2014, tenemos que en el sector de educación se incluyeron aproximadamente 8 conceptos nuevos que aplican a las entidades certificadas, municipios certificados y departamentos que hacen pagos a personal docente, pago a personales directivos y una dotación para maestros que están desagregados aquí en los conceptos A1, A1, 1.9 y que se pueden ver detalladamente en la diapositiva. Los conceptos de color amarillo son los nuevos y los conceptos en rojos son los eliminados. En el caso de salud se eliminó un concepto para el 2014 que tiene que ver con el pago a las IPS cuando sean objeto de medida de giro directo. Y asimismo hay otros conceptos nuevos sobre pago de deudas de contratos de régimen subsidiado, prueba piloto en municipios y distritos, de acuerdo a ajustes de UPS en el régimen subsidiado y programas de saneamiento fiscal y financiero de empresas sociales del Estado. Y hay una nueva fuente que es
relacionada con el SGP de recursos por crecimiento de la economía para atención en la primera infancia del COMPE 162 de la vigencia 2013, su código es el 321. Esta fuente es utilizada por los municipios para que se reporten los recursos que no se comprometieron en el 2013, sino que se comprometieron en el 2014, que tienen que ver con el COMPE 162. Muchas entidades no están reflejando estas inversiones en la terminación de obras inconclusas, en la dotación de los CDIs y en otros sectores como salud y educación, y es necesario que se haga este reporte, puesto que se está revisando por la parte de monitoreo y seguimiento y recursos del SGP todas estas inversiones. Para el 2015, que recuerden, primero tenemos que cerrar el reporte 2014 de la vigencia, que se debe entregar el 15 de marzo del 2015, que es toda la inversión de la vigencia anterior. Ahora bien, para el primer trimestre de este año, el cual pues ya las cuentas las pondremos a disposición del CHIP el 30 de marzo, para que ustedes puedan empezar a reportar, se van a hacer algunos ajustes, algunos cambios a la categoría de gastos de inversión. Están asociados al sector salud, se van a tener unos nuevos conceptos sobre el plan decenal de salud, ajustes a conceptos de prestación de servicios. En agropecuario vamos a incluir conceptos relacionados con distritos de adecuación de tierras, y en la parte ambiental es donde hay un cambio mayor relacionado con cambio climático, promoción de negocios verdes, pago de servicios ambientales, conservación y protección y aprovechamiento de ecosistemas. En las presentaciones sectoriales, que ustedes pueden revisar en los otros videos, van a encontrar el detalle de estos sectores para su respectiva revisión. La categoría de inversión es muy importante porque con estos datos se hacen monitoreo, seguimiento y ejecución en los recursos del Sistema General de Participaciones y de otras fuentes. Adicionalmente, el gobierno nacional toma decisiones, hace política pública con base en estas cifras. Entonces, como lo vimos en la primera diapositiva, ese monto de 65 billones es clave para poder focalizar y revisar en dónde se deben hacer las intervenciones, tanto de los 3 niveles de gobierno y cómo se deben articular para que se cumplan los propósitos de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. A continuación vamos a presentar algunos ejemplos de unas dudas o inquietudes que se han presentado por parte de las entidades territoriales. Entonces vamos a hacer 4 preguntas en donde el ejercicio es que ustedes las estudien y las revisen, y aquí vamos a dar las respuestas, pero que ustedes las trabajen en sus trabajos. Entonces la pregunta 1 nos dice: el municipio de Aguascalientes no es certificado en educación y reportó en el FUT inversión en gastos por 300 millones en el concepto cancelaciones de prestaciones sociales del magisterio, con cargo a los recursos del SGP de Educación de la vigencia 2014. ¿Es consistente este reporte? Entonces ustedes lo pueden revisar, nosotros vamos a dar la respuesta. El reporte es inconsistente porque los recursos asignados por cancelaciones son solo para departamentos y Bogotá. El resto de municipios del país no reciben recursos de cancelaciones de prestaciones y por lo tanto no se debe hacer reporte en esta cuenta. Lo que hemos encontrado en la información 2013 es que muchos municipios, sin ser certificados y sin recibir estos recursos, están ejecutando gastos del SGP de educación de calidad en este concepto. Entonces hay una inconsistencia, y cuando nosotros vamos a hacer los informes de seguimiento de la inversión, pues en algunas partes no es coherente
porque el municipio reporta inversiones en cancelaciones de prestaciones. La segunda pregunta está relacionada con que el municipio realizó un convenio con el departamento con el fin de ejecutar un proyecto relacionado con la zoonosis, y la totalidad de este proyecto lo ejecuta el municipio contratando una empresa, una S. El departamento aportó 50 millones de SGP Salud Pública y el municipio aporta 20 millones del impuesto predial, que tiene una destinación específica para salud pública. ¿En qué concepto y fuentes debe reportar el municipio la inversión? Entonces, el municipio es el ejecutor del proyecto, contrata a una empresa social del Estado para que lo lleve a cabo, pero pues tiene una fuente propia, que es sus 20 millones, pero tiene 50 millones que le da al departamento y que es una cofinanciación. Por lo tanto, la respuesta es: se deben reportar en la categoría de inversión, en el sector salud, en la parte de salud pública, en los conceptos A22541 zoonosis y su hijo A22541 contratación con las heces. En ese concepto, con cargo a las fuentes: ingresos corrientes con designación específica, que serían los recursos del municipio, y en la fuente de financiación 510, cofinanciación departamental, los recursos que el departamento está asignando para esta inversión. La tercera pregunta está relacionada con el sector agua potable. Para la vigencia 2014, el COMPE Social asignó 500 millones de pesos al municipio por SGP Agua Potable y Saneamiento Básico, y nos preguntamos si es consistente conforme a la ley el reporte de subsidios relacionados con el FUT, en el cual se observa que la inversión fue de 5 millones en subsidios para acueducto, alcantarillado y aseo. Para responder esta pregunta nos tenemos que remitir a la ley 1176 de 2007, en donde nos dice que los municipios deben destinar por lo menos el 15% de la asignación de SGP Agua Potable para subsidios. En el caso que estamos viendo, el municipio solo invirtió 5 millones. Por lo tanto, es inconsistente la ejecución que hizo el municipio o el reporte que hizo la entidad. Hay que revisar, porque el mínimo que debía reportar este municipio, y más, debe haber invertido, es 75 millones, que corresponde al 15% de los recursos del Sistema General de Participaciones. El municipio tiene una entidad descentralizada, la cuarta pregunta, que es el Instituto de Deportes, y este ejecuta todos los recursos para el sector, incluidos los del SGP Propósito General Deporte. Para la vigencia 2014 fueron 400 millones. Ahí ya les está la respuesta. El municipio debe reportar en el FUT la inversión, esta inversión de los 400 millones, y la respuesta es sí, debe reportar la inversión, porque el municipio es el titular de los recursos, aunque los ejecute una entidad descentralizada como el Instituto de Deportes. Lo que el municipio tiene es que pedirle a ese instituto descentralizado que le dé cuál fue la ejecución, cuál fue la inversión que se tiene que reportar. Finalmente, es importante, estos son algunos ejemplos, pero pues hay muchas entidades que olvidan reportar la información en el FUT en miles de pesos. Recuerden que se debe entregar en esta unidad, y cuando solo un dato es entregado en pesos o en billones o en otra unidad, pues nos afecta toda esa inversión, todo el agregado de la inversión. Las recomendaciones es: tengan en cuenta las presentaciones, los tutoriales. Nosotros desde el DNP y también el Ministerio de Hacienda y los sectores Educación, Salud, Vivienda, Ciudad y Territorio y otros, estamos atentos a ayudarles a solucionar sus inquietudes conceptuales y sus problemas técnicos para hacer el reporte. Esperamos que en el 2015 todas las entidades reporten
la información del FUT y que sea de calidad, y así poder felicitar a las entidades y nosotros desde el gobierno nacional poder hacer cada vez mejor nuestra tarea de apoyo y soporte a las entidades. Muchas gracias.